Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia, la mayor red de canales locales del país. Cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus, integra a Colombia. Buenas noches, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Digo Yo, el programa de entrevistas de CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia. Hoy es 18 de noviembre, son las 7:31 en esta nueva emisión originada en las redes sociales del director del canal, director del programa, Javier Merey. Buenas noches, ¿cómo está usted? Jaime, buenas noches a Edna, nuestra invitada el día de hoy, Edna Liliana Valencia. Estamos esperando que ingrese también Yolanda Perea, que seguramente lo hará en los próximos minutos. Como te estás dando cuenta, Jaime, me ha cogido el programa en la carretera en la ciudad de Armenia. Entonces yo estoy saliendo desde un rincón de Armenia, de esta bella ciudad. Que ya está en Navidad, muy bonito el tema y bastante adelantados. Como dice Javi, no tenemos todavía la conexión con Yolanda Perea, estamos esperándola. Cuando entre Alex, nuestro productor, la incluirá en el set. Para este programa, dentro de las muchísimas cosas de muchísimas definiciones que uno encuentra en todas partes en internet, hay una sobre racismo, que es la base sobre la cual vamos a charlar esta noche, que dice, comillas, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Cierro comillas. Racismo viene de raza, pero resulta que raza solo hay una, es la raza humana. Sobre el tema del racismo y lo que lleva como consecuencia, que es la discriminación, la violencia, la segregación, vamos a hablar esta noche con nuestras invitadas, a las cuales por ahora le agradecemos la presencia a Edna Liliana Valencia. Edna es un rostro muy conocido por los televidentes colombianos, pues es una periodista con más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación, fue presentadora durante 4 años o más de Noticias RCN y hasta hace muy poco estuvo en las pantallas del canal internacional de la cadena francesa France 24. Edna, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo le va? Micrófono, Edna. Ya. Perfecto, aquí estoy. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Javi, por la invitación. Les agradezco mucho por hacerme parte de este programa y sobre todo por poner desde el primer momento sobre la mesa la impronta de que las razas no existen, ¿no? De que esto es una invención que tuvo un momento en la historia. El racismo no es inherente al origen de la humanidad, ni muchísimo menos. El racismo empezó a existir en un momento con un propósito en particular. Es una ideología que se instituyó con un objetivo claro, el cual vamos a hablar más adelante, y evidentemente, como tú lo dices, las razas no existen. La raza existe únicamente desde la sociología, más no desde la biología. Desde el genoma humano, todos los seres humanos somos exactamente iguales. La raza se creó para racializar personas y para implementar esta ideología de la cual estamos hablando hoy. Así que pienso que es muy importante este debate y que a Colombia le ha hecho falta discutir sobre este tema, así que maravilloso y apropiado este espacio. Gracias, Edna. Yo arranco con un fragmento de un video que hicieron nuestra otra invitada, Yolanda Perea, y la ex reina de belleza, Gabriela Tafur, donde con bastante sentido del humor, cierta crueldad, se burlan sobre la publicidad que han hecho en varios países utilizando al negro o a la negra o a la raza negra como algo divertido, como algo, voy a usar un término local, lo por debajearon. Alex nos muestra por favor ese segmento para que lo discutamos aquí. Gracias, Alex. Anuncio de detergente chino que blanquea a un negro. Uy, quieto, qué violencia.
Ay, pues. Yolanda, ¿vos cómo te sentís cuando ves esas cosas? Pues mira, primero, el negro estaba mejor, las cosas como son. Estaba buenísimo. Y segundo, se ve claramente que el racismo sigue persistiendo. Me impactó mucho porque además y donde lo hubiera ahogado ahí, se hubiera perdido la oportunidad de un negro bueno. Además lo violento, ¿no? Lo violento de meterlo a la fuerza en la lavadora y blanquearlo. Por eso poco uno ve televisión en donde los protagonistas, digamos, sean negros, o donde resalten, digamos, las capacidades que tenemos. Esto me dio jaque. Edna, ¿conocía este video? Claro. Bueno, conocía el video del cual ya se están hablando, el video del famoso detergente, donde se plantea esto de blanquear, ¿no? De blanquear al personaje, indicando y reforzando un estereotipo que eso existe desde el principio de la invención del racismo, y es la idea de que la piel de los grupos étnicos afrodescendientes, de ahí no es que la raza no existe, por ende la raza negra tampoco, tiene que ver con la sociedad, ¿no? Que vamos a limpiar, que hay que mejorar, que tiene que estar relacionada la piel oscura con adjetivos negativos, como la suciedad, como la pobreza, como lo indeseable, ¿no? Entonces, había visto el video original, no había visto la respuesta de ellas. Me parece que lo toman con mucho humor, pero que al mismo tiempo estamos hablando de los estereotipos racistas en la publicidad, que es un tema bastante delicado y que más allá pues de abordarlo desde la posible hilaridad que pueda causar, habría que mirarlo un poquito más en profundidad porque tiene consecuencias muy serias. Hace muchos años, y en ese mismo video, muestran el comercial de Límpido JGB, una marca muy colombiana, muy bayuna, muy caleña. Hago la referencia al Valle porque, según las estadísticas que vamos a ver más adelante, es el departamento que tiene mayor población afrodescendiente, y donde aparecen un par de señoras que tiene toda la parte criticable respecto a lo que estamos hablando. Son dos señoras, primero del servicio doméstico. Ambas son afrodescendientes, son de color oscura. Aparte de todo, las muestran como muy gordas y al final una de ellas se cae por una escalera mostrando un grado de torpeza superior. En ese comercial también hablaban de límpido y una de ellas se llamaba Blanquita. Ese sentido del humor mal tomado vende. ¿Usted cree que eso en realidad ayuda a que un producto la gente lo compre porque lo presentan así? Blanquea a un negro o blanquea cualquier cosa. ¿Cuál es su opinión, Edna? Bueno, yo pienso que si un producto como estos vende o no, no debería ser el foco principal del análisis. Las personas negras fuimos vendidas y compradas como objetos durante más de 400 años. Estamos hablando de seres humanos que fueron esclavizados en la costa occidental de África y traídos a Colombia durante siglos, y a Cartagena, que fue un puerto esclavista de magnitudes continentales. Entonces acá el asunto es hasta qué punto esa compra y venta, esa cosificación de los africanos y sus descendientes persiste en expresiones como la publicidad, y nos permite suponer que podemos usar al negro para vender un blanqueador, reforzar la idea de que el negro es torpe, de que el negro sirve únicamente para servicio doméstico, de que el negro o la mujer negra está siempre al servicio del blanco, y de que podemos todavía burlarnos de este tipo de expresiones racistas. Entonces lo que yo veo aquí es una consecuencia contemporánea de la esclavización y del racismo que se inventó para justificarla. Yo les decía al principio en mi primera respuesta, o en mi presentación, que el racismo empezó a existir en un momento. El concepto de raza se creó en el momento en que los europeos decidieron esclavizar a los africanos. Antes no existían ni los blancos ni los negros. Existían europeos de distintas características, que de hecho no todos son blancos. La idea de que los europeos todos son blancos es también un error, es un concepto racista, blanco supremacista. En África no existían los negros, existían los bantúes, los carabalíes, los arará, tantos y tantas etnias que hay, los wolof, por ejemplo. Cuando se inventa el concepto raza para cosificar al africano, es cuando empieza a existir el racismo. Entonces, lo que quería contarles es que el racismo se inventó para eso. Lo que pasa es que se implantó en la subconsciencia, en el sistema de creencias de las personas, y hoy en día les parece gracioso usar negros en los comerciales para vender productos, sin pensar en que hay gente que está
viéndose aludida directamente por ese tipo de presentaciones. Definitivamente, cuando se pone un negro en un papel de ridiculización en un comercial de televisión, se está atacando a toda la población afrodescendiente, no solo de Colombia, sino del mundo. O sea, eso sigue siendo racismo, ya no es esclavitud, ya no esclavización como tal, pero sigue siendo una consecuencia de la misma y por ende una puesta en práctica del racismo en la actualidad. Gracias, Edna. Yolanda, la tenemos ya conectada, doña Yolanda Perea. Además, Hola, buenas noches. Doña Yolanda, ¿dónde está usted metida? Que casi no le Hola, Edna, conectamos ¿cómo la estás? señal. Un abrazote, rejuntancia, ¿cómo vas? Voy vía Querida del Chocó Yolanda, bienvenida. un derrumbe, por lo cual estoy aquí en el carro, paré en la vía y estoy aquí conectada para este diálogo y poner la palabra un momento en este espacio tan importante. Obvio, al lado de esta bella dama, la cual admiro mucho por toda la lucha en defensa de nuestros derechos y gracias a cada uno de ustedes por permitirnos esta rejuntancia. Bueno, Yolanda, La admiración es mutua, mi querida. Yo la presento ante los televidentes. Doña Yolanda Perea es una líder social defensora de los derechos humanos. Es la coordinadora nacional de la campaña Arrópame con tu esperanza, de la cual vamos a hablar más adelante. Ganadora del Premio Nacional a Mejor Líder en el 2018, que entregó la revista Semana, y actualmente es la integrante del Comité Nacional de Paz en Reparación de las Víctimas. Doña Yolanda, usted acaba de mencionar una palabra que aparece en todas sus redes sociales y en todos sus pronunciamientos, que es rejuntancia. Creo habérsela oído también en la entrevista que le hicimos aquí a doña Francia Márquez. ¿Qué es rejuntancia? Bueno, la rejuntancia la aprendí de mis abuelos. Yo fui víctima a los 11 años de violencia, un aborto y el asesinato de mi madre en 1997 en el Chocó, Río Sucio, Chocó, y me criaron mis abuelos. Entonces mi abuelo siempre hacía una rejuntancia, era a partir de un café, una rumba, una charla, incluso una pelea, porque siempre necesitas de 2, 3 o más para poder solucionar problemas o incluso dar problemas, ¿cierto? Entonces, esa es la rejuntancia que me enseñaron mis abuelos. Entonces, de ahí parte ser autónomo frente a nuestras raíces y no dejarlas de lado. Esa es la rejuntancia que nos permite en este momento, como pueblos étnicos, tejer la vida y rejuntar la esperanza de que el día de mañana Colombia va a ser libre de tanto racismo y acción social, patriarcal y machista. Esperamos que así sea. Doña Yolanda, ¿usted en qué parte se encuentra exactamente? Vea, no me pregunta dónde estoy. Yo sé que estoy en una vía hacia el Chocó. Acabamos de pasar un derrumbe, entonces nos detuvimos, pero digamos no hay letrero ni nada, entonces estamos aquí, hay unas casitas, entonces aprovechamos para poderme conectar y poder seguir mi camino. Estamos como a unas 3 horas más o menos de Quibdó, entonces bueno, aquí estamos. Lo importante es que me puede conectar y esta es señal de que se mire cuál es la situación difícil que vive nuestro pueblo, porque se roban toda la plata que debieran de invertir para mejorar la calidad de vida de la sociedad colombiana, principalmente por los pueblos excluidos, donde estamos la gente negra e indígena. Sí, precisamente por eso le preguntaba, porque aparte del invierno que ha cerrado muchas vías en el país, hay departamentos como el Chocó donde es bastante difícil desplazarse de un lugar a otro, a no ser que uno sea arriesgado y tome el río con las consecuencias que eso tiene. Doña Yolanda, ¿cómo es su vida hoy y cómo está su seguridad hoy? Mi vida hoy es un terremoto. Pues mira, primero la seguridad es muy compleja porque en Colombia ser mujer y ser negra, pero además ser campesina, digamos, es como las 7 plagas que todo el mundo te cree con el derecho de atacarte y no tener libertad de expresión. Y eso coloca en el ojo del huracán para que muchas personas te ataquen. Pero sin embargo, nosotros somos mucho más fuertes, mucho más luchadoras y nos aferramos a la vida y a esa igualdad de derechos por la cual cada vez se levantan mucho más mujeres en defensa del territorio y más nosotras como mujeres negras. Cuando yo les decía que admiro a estas mujeres por la potencia que ha tenido en pararse en espacio donde para nosotros como mujeres y además negras hemos sido excluidas históricamente y las puertas que ha venido abriendo Liliana son grandísimas, es un gran ejemplo para la niñez que la está viendo, esas niñas del Chocó, del Pacífico, todas esas niñas que ven en ella un referente.
es importantísimo para seguir hilando la vida. Yo actualmente soy estudiante de Derecho, estudio en la Universidad Santo Tomás. También resulta que yo soy madre, cabeza de familia, tengo 3 hijos, pero fuera de ser lideresa, madre, cabeza de familia, también trabajo en casa de familia para poder sacar adelante mis hijos. Entonces, dicto conferencias, charla, y cuando no hay momento y que necesito, que no me alcanza el dinero para la rienda, tengo que acudir e ir a trabajar en casa de familia, y estoy orgullosa porque gracias a esa lucha que nos hemos venido dando, principalmente mujeres negras, porque en Colombia la mayoría de empleadas del servicio doméstico somos mujeres negras, y no porque no sepamos hacer otra cosa, sino porque realmente ¿sí me escuchan? Sino porque realmente al uno llegar desplazado de su territorio a las grandes ciudades, lo único que le ofrecen es trabajar como empleada de servicio doméstico, y además no nos pagan bien. Y a eso súmale que aunque no nos pagan bien, nos discriminan, y muchas de nuestras compañeras son abusadas, son maltratadas, son esclavizadas. Y esto además, teniendo en cuenta que la mano de obra de nosotros es la mano que más le aporta desde la economía de cuidado a nuestro país, y no se valora. Entonces nosotras desde el Sindicato Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico venimos dando una lucha en esa reivindicación de derechos. Actualmente nos reunimos varios sindicatos, y del cual nos peleamos la ley de prima, acompañada con varias senadoras. Y tenemos actualmente en Colombia la ley de prima. Buenísimo. ¿Dónde está el problema? Sensibilizar a los empleadores que realmente la cumplan y lleven a cabo nuestros derechos, enmarcada esa igualdad laboral, social, cultural, política. Entonces, digamos que esa es mi rutina. Entonces, hoy voy a levantarme a 4 de la mañana, tener clase de las 6 a las 8, hacer una tarea que tenía que entregar antes de las 12. Ahora sí, planear. Mientras hacía eso era cuidar a mi hija, porque mi última hija tiene 2 años. Entonces, dejarle tetero hecho, dejar almuerzo, organizar casa, y ahora sí salir de viaje para poder cumplir en una reunión que tenemos con otros líderes en el Chocó. Entonces, esta es la arena nuestra en defensa del territorio y la vida, porque para nadie es un secreto últimamente lo que está pasando en el Chocó. Van más de 200 jóvenes asesinados, y principalmente nosotros como pueblos negros nos ven como gente en momento de elección, en momento de elección. Ahí sí ven que dónde estamos, que estamos necesitados, que hay que arreglar esto, que hay que arreglar aquello, pero después que obtienen nuestro voto se olvidan dónde está esa periferia, esa lejanía que requiere mirar. Y es ahí donde estamos nosotras como mujeres y como lideresa dando la pelea en esa búsqueda de igualdad de derechos, que no está fácil, pero sin embargo ahí vamos, paso a paso, entretrenzando la confianza y arropando la esperanza de que sí lo vamos a lograr. Ese es un trabajo de muchas horas y de mucho tiempo. Edna, vuelvo con usted. En su respuesta anterior, usted nos hablaba de que en África no había negros, sino nos mencionó un grupo, me imagino que eran nombres de grupos sociales o tribus. Tribales. ¿Usted trabajó en África o trabaja en África? ¿Ha conocido África? ¿Qué significa África para usted y cómo fue a parar a África? Bueno, lo primero que debo decirles es que efectivamente no existen las razas, que en África, este tema de que llegaron de África los negros esclavos es sencillamente una narrativa eurocentrada y colonialista. Lo segundo es que, bueno, tuve el honor de ser durante 4 años la directora y presentadora de un programa llamado África 7 días, que ha sido hasta ahora el único informativo en español dedicado al continente africano. En Colombia y en América Latina no se habla del continente africano en las noticias, ni en los libros de historia, ni en ningún lado. Y ahí les respondo que es África para mí. África para mí es el referente de identidad más importante que puedo llegar a tener, porque es muy complicado uno saber para dónde va cuando no sabe de dónde viene. Dicho lo dice así, el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. Es impensable que, siendo Colombia un país con 13 millones de afrodescendientes, una población casi igual a la de un país como Benín, en la costa occidental de África, por darles un ejemplo, o sea, Benín tiene unos 12 millones de personas, Senegal tiene 16 millones de personas. Lo que hay en Colombia es casi un país negro, un país africano.
Camerún tiene 8 millones de personas, de habitantes. Nosotros somos 13 millones en Colombia, un 26%, aunque el DANE se haya empeñado en este genocidio estadístico y según él seamos solamente el 4%. Entonces, este 26% de personas que somos en Colombia, hijos de África, no tenemos ningún referente de identidad. Decía mi compañera Yolanda que bueno, que yo me convertí en un referente, y créanme que si soy periodista es en gran medida por eso, no porque yo quiera ser famosa y salir por televisión, que está muy chévere y está muy bien ejercer el periodismo, pero sobre todo porque yo cuando estaba niña soñaba con ser presentadora de noticias y aún así salí del colegio a estudiar deportes, educación física. ¿Por qué? Porque había visto mucha gente afro exitosa en los deportes, pero nunca había visto presentadoras negras como yo, y cuando por fin las vi tenían el cabello alisado, estaban blanqueadas en su estética. Entonces, sencillamente, África es la cuna de la humanidad. Hablar de historia africana no es hablar de la historia de los negros, es hablar de la historia del origen de la humanidad. Y quiero decirte algo, y es que yo no estoy de acuerdo con que los bantúes, los carabalíes, los limbas, los mambés sean tribus africanas. Eso refuerza el paradigma de que en Europa hay civilizaciones, ¿no? Grecia, Roma, pero en África hay tribus. De que en Europa hay idiomas, francés, portugués, pero en África hay lenguas, de que en Europa hay religiones, pero en África hay brujería. Entonces yo nunca hablo de tribus africanas, por ejemplo, ni hablo de las lenguas ni de los dialectos. Para mí el idioma wolof está al mismo nivel del francés, y punto, por más que el colonialismo haya hecho que muchos africanos hablen hoy en día de francés. Entonces, y por último decirte, pues esta relación con África empezó de una búsqueda personal sencillamente, de yo buscando mis propias raíces, y terminó en varios viajes al continente africano, algunos como periodista, bueno, uno en particular como periodista a Costa de Marfil, y otros como ya en plan vacaciones, pero una exploración muy sentida a la isla de Gorée en Senegal, desde donde miles de africanos fueron enviados hasta Cartagena, porque está justo enfrente, o sea, es una línea entre Senegal, entre la isla de Gorée y Cartagena, y es una línea recta, por eso nos enviaban de ahí hasta acá. Y también estuve en Marruecos ya invitada a un congreso de mentes, bueno, lo llaman así, ¿no? Jóvenes mentes brillantes de África y el Caribe, un evento donde se reúnen líderes de África y la diáspora. Tuve la oportunidad de ser invitada en 2019, así que, bueno, la pandemia me cogió en Costa de Marfil, casi que no vuelvo a Colombia, eso fue en febrero del año pasado, y bueno, tan pronto tenga la oportunidad, voy a volver al continente africano. Sin embargo, como en Colombia hay una África, yo me la paso aquí. En este momento estoy en Buenaventura, antes de ayer estaba en Quito, 2 días antes en San Basilio de Palenque, Cartagena, que yo tengo mi propio país africano aquí, así que tampoco es tan indispensable estar cogiendo avión y menos pasar por Europa para poder llegar a África, cosa que me parece totalmente injusta. Mi sueño de vida es que haya un vuelo directo desde Cartagena hasta Dakar, la capital de Senegal, porque es imposible que hayan hecho ese viaje en barco durante 400 años y hoy en día no haya un simple vuelo directo, no hay relaciones diplomáticas con África. Hay un muro que nos divide de nuestras raíces y yo no estoy de acuerdo con eso. Esa es la base del racismo realmente. Edna, usted habla de las cifras del DANE. Alex, ¿nos puede poner un apoyo, una gráfica que publica el diario La República sobre esta población afro en el censo 2018? Y aquí está la cifra de 2005, que habla de 4.32 millones que se autorreconoce como negro, afrocolombiano, raizal o palenquero. Y en el censo 2018 se pierden 1 millón, casi 1,5 millones de personas afrodescendientes. Eso es un genocidio, eso es un asunto político, eso es un problema del estadístico, o a qué cree usted que se deba esa diferencia, que ya es diferente con la realidad de los 11 millones de los que usted me habla. Sí, yo no me estoy inventando estas cifras. Hay organizaciones muy serias, organizaciones de base que Yolanda conoce, que han venido trabajando el tema de estadística dentro de las comunidades negras. Y en esas organizaciones de base se habla de los 13 millones. Estamos hablando de entre 11 y 13 millones de afrodescendientes en Colombia, 11 millones de personas en la población de Cuba, por darles un ejemplo. Insisto, somos un país negro dentro de Colombia, ¿cierto? Dentro de mis cálculos somos al menos 13 millones de afrodescendientes, o sea, un 26% de la población, no el 4, no el 10, ni nada de lo que dice el DANE. Es una estrategia para seguirnos tratando como una minoría, para no asumir la responsabilidad de devolverle a la gente negra de Colombia el lugar que se merece, por haber construido la economía del país con sus propias manos. Es decir, cómo se fundamentó el capitalismo en Colombia,
con la mano de obra africana esclavizada, con el transporte de los africanos en las canoas por los ríos y sencillamente con esta plusvalía que significaba tener mano de obra gratis, que además tenía hijos a los que no había que pagarles y así durante 400 años. Entonces, sencillamente quieren hacernos sentir una minoría para el país no desarrollar políticas públicas que le den la cara a la gente negra de Colombia, que mejoren la calidad de vida de la gente negra de Colombia y que posicionen a Colombia como un país fundamentalmente afrodescendiente, así como indígena y mestizo, ¿cierto? Entonces, hay un problema que tenemos que entender aquí también y es la falta de autorreconocimiento que hay. Muchas mujeres con el tono de piel mío ya dicen, no, yo soy morenita, yo soy mulata, porque es que nos han hablado tan mal de África que nadie quiere ser parte del equipo perdedor. Si África es un país, África tiene 55 naciones soberanas, pero África lo representan como un país. Yo les pregunto aquí, Javi, que no te he escuchado la voz, Yolanda, Jaime, cuéntenme 5 países de África cada uno. No, yo sí soy capaz. Yo le hablo por fútbol. Bueno, entonces usted no participe. Y Javi también, porque Javi estuvo por allá, Javi. Exacto. Pues la verdad, muy interesante la apreciación que tiene Edna y Yolanda sobre el tema de la segregación y el tema de la discriminación, no el tema del racismo, porque efectivamente ya lo habíamos presentado desde el primer momento, razas no existe sino una. Me parece también vital reconocer aquí que efectivamente los afrodescendientes en Colombia son una nación muy poderosa, muy grande, muy importante, son parte también de la estructura y desarrollo de la nación colombiana. Siento que el tema que debemos tratar es el racismo, cómo logramos mecanismos para evitar el proceso del racismo que se da en Colombia como en cualquier otra parte del mundo. En Kurdistán, por ejemplo, teníamos unos inconvenientes muy, muy serios con el tema ya de la segregación religiosa en el mismo sitio, pero a la vez segregación por ser esa cultura lo que es. En el sur de Sudán, donde yo viví casi 4 años, también, digamos, encontramos unos conceptos, si no de racismo, de enfrentamiento entre las distintas tribus que son históricos, son digamos, de una historia plena, más de 1000 años, 2000 años de enfrentamientos. Pero igual, yo creo que importante es como redefinir un poco el discurso en este momento y el objetivo de este programa. Buscamos es recomponer el camino, porque lo que hemos venido caminando ha sido muy errado. El camino que hemos tomado en la visión que tenemos de nuestros semejantes es muy errado, es equivocado y está llevándonos a unos criterios de extremismos muy complejos. ¿Cómo hacemos, en tu criterio, Yolanda, para evitar que esos conceptos raciales sigan imponiéndose? Me pareció de muy mal gusto, por ejemplo, el ejemplo del principio del programa, porque creo que esa metodología de la burla y de la broma solo lleva a disminuir el efecto gravísimo que tiene la población y horrible que tiene la población de discriminación de un ser humano que solo tiene una piel de un color distinto. Entonces, yo quisiera reconocer claramente el gran error de todos nosotros como ciudadanos, pero me parecería muy importante darle el paso a Yolanda y a Edna para que nos den una visión de cuál debería ser la metodología para corregir el camino. Adelante, Yolanda. Bueno, decirle a Liliana que sí está Nigeria, Etiopía, Zimbabue, Congo, Uganda, Congo, Kenia, Sudán, o sea, hay varios Kenia, y además hay algunos de ellos que lo he South tomado Africa. de referente. Pero además hay unos que nadie reconoce como africanos, y sí son africanos. Como Egipto. Egipto, Marruecos, claro, Túnez, Mauritania, claro. Toda Y la al razón. otro lado tienes unos muy bellos que son Ghana, la Costa de Marfil. Ay, Ghana, Nigeria, Costa de Marfil. Hermosos. Bueno, pero espectacular. Continúa, por favor. Sigue, Yoli, te escuchamos. Bueno, entonces, digamos, en algunos de ellos, por ejemplo, hemos tomado algunos de referente para mirar, por ejemplo, cómo tratan la violencia sexual allá. Y, por ejemplo, tenemos el Premio Nobel de Paz, el cual es un hombre negro, pero además él invirtió todo
en mirar a ver cómo le hace cirugía a las mujeres, cómo las atiende después de haber sufrido el horror de la violencia sexual, mientras que Colombia, que tiene una cifra de 33.526 víctimas de violencia sexual, no tiene un hospital integral atender los empalamientos, el canibalismo y toda la violencia sexual, que en parte la mayoría, el 13% de esas cifras somos mujeres negras y muchas fuimos violadas siendo niñas en el marco del conflicto armado. Entonces, esto se ve dónde está la falencia de la construcción de una política pública incluyente que permita retomar la vida en medio de esos horrores. ¿Qué sería principal también trabajar? Reconocer al pueblo étnico como gente, reconocer esa mano de obra que hemos puesto en Colombia que no se valora. ¿Usted ha visto alguna calle que lleve el nombre de un negro? ¿Ha visto una biblioteca? ¿Ha visto algún colegio? O sea, algo que sea creado, digamos, por el Estado, porque una cosa es lo que puedan hacer los municipios, enfocado a que el alcalde, si le dio que invertir buen dinero, entonces digo, bueno, este colegio lo vamos a construir y vamos a hacer esto. Pero enfocado a la estructura económica, social y política de Colombia, que en su parte ha sido construida por las manos, como lo decía mi compañera Liliana, las manos del pueblo negro, no se reconoce. Y es la forma que tienen de hacernos a un lado. Entonces, cuando nosotros como, oye, me estás discriminando, estoy sufriendo racismo, entonces, no, pero yo tengo un amigo que es negrito. No, eso no es así. Y es allí la forma más violenta, es desconocer que hay un racismo en Colombia, es desconocer que hay una exclusión social, ¿sí? Y esto conlleva además, y ahí hay un dicho donde los pelados me dicen, Yolanda, en serio, no lo digas así, pero es verdad, todo lo del pobre es robado, y si es negro, empeora, porque realmente la lucha para nosotras como mujeres negras, estar donde estamos, tenemos que lucharla más de 7 veces que nuestras compañeras mestizas, que también han tenido una lucha, pero donde ella pone la palabra 2 veces, nosotras tenemos que colocarla 7 veces. Y es allí donde se requiere reconocer esa funcionalidad y esas capacidades que tenemos como pueblos étnicos, porque cuando quieren desconocernos y desagregarnos, es desconocer la función de cada quien, así que la hace muy bien. Entonces ahí empieza uno a sentir, bueno, es que no lo estoy haciendo bien, no tengo la capacidad, ¿por qué no me valoran? ¿Por qué no me pagan igual que al blanco? Bueno, aquí no hay blanco, aquí muchos dicen ser blanco, pero verdaderamente aquí hay un mestizaje y aquí nadie es blanco, ¿sí? Entonces, la forma que tenemos de construir unas políticas públicas incluyentes, donde se reconozcan las capacidades de cada sector como pueblos étnicos, y aquí para nosotros es duro, pero para los indígenas también en el medio de su lenguaje, cómo los roban descaradamente y de frente, ¿sí? Entonces digamos que aquí nosotros como negros nos toca abrir camino para nosotros, pero también para nuestros hermanos indígenas, a raíz de esa juntanza que tenemos que hacer, porque yo creo de una u otra forma que a veces nos dan tan duro, es porque nos hace falta unión entre nosotros mismos. Por ejemplo, yo me hago una pregunta. Dicen, bueno, listo, vamos a votar por los presidentes y vamos a ver cuántos negros con esa mujer que tuvo los pantalones de salir y decir, yo me lanzo como presidenta, está pensando en apoyarla. La mayoría se va para el mestizaje y dejan a la negra sola, primero porque es mujer, porque es pobre y porque es negra. ¿Sí? Entonces es allí también donde nosotros como pueblos étnicos tenemos que cambiar el chi, y esa desagregación que hubo en la cifra que nos están estumbando para que nosotros sigamos creyendo que somos minoría y no tenemos poder de tomar una decisión en Colombia que cambie la estructura de este país y empecemos a hablar de que juntos podemos construir un país mejor, con igualdad, equidad, con respeto. Es importantísimo poder mirar esa metodología analítica que nos permita elementos erradicar estructuralmente esa vulneración y ese desconocimiento social, político y cultural de las personas negras en Colombia. Es importante que se construya más enfocado a la educación, a la vivienda, a la empleabilidad. Lo duro que es a veces uno está en Bogotá, y yo amo mucho a Bogotá, pero uno va a un negro, inmediatamente se coge en el bolso, se hacen a un
Pues como si fuéramos malucos. Sí, en todo están en el mestizaje, como en los negros, como en todo no falta el ladrón. Pero siempre si se ve el negro, ahí es donde más se asombra. Sí, es que ese me viene a robar, es que es. Entonces, digamos, a veces el pobre que viene a trabajar hambriento, lleva al hijo de madre y encima tiene que llevarse un guarapazo, que lo traten mal porque piensan que viene a robar. Entonces, digamos que aquí toca trabajar desde los colegios, desde la primaria, bien enseñar desde nuestros hogares que aquí el negro no es el problema. Aquí el problema sigue siendo esa estructura y ese chip que no lo han cambiado todavía, entender que todos somos seres humanos y que tenemos igualdad de derechos y merecemos respeto. Además, me parece muy importante, Yolanda, entender también que si el camino no empezamos a enderezarlo, el proceso va a terminar siendo un proceso de choque muy complejo y muy difícil hacia el futuro. Pasa lo mismo, digamos, con la economía. Nosotros tenemos un sistema fundamentado en el capitalismo salvaje, y ese proceso del capitalismo salvaje está llevando a una población colombiana toda, negros, blancos, indios, absolutamente todos, indígenas, a un descalabro financiero, un descalabro de ética y de dignidad, porque el 72% de la población está hoy bajo los niveles de pobreza absoluta. Quiere decir eso que el mismo capitalismo va en camino hacia un abismo, debe existir un cambio y se debe dar rápidamente en los procesos de gestión económica del país. De igual manera, en los procesos de reconocimiento de que la diferencia que tenemos es fundamentalmente un color de piel, porque lo que llevamos adentro es todo exactamente igual. Hay que reconocernos como seres y como ciudadanos con la misma calidad para empezar a hacer el ajuste y hacer el cambio. Me parece muy importante el tema educativo, me parece muy importante el tema deportivo, la integración, el tema de los colegios abiertos para toda la comunidad. No sé cuál es la opinión de Edna. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que plantea Yolanda, también con muchas de las cosas que planteas tú, Javi. Me parece que el reconocimiento es fundamental y mira que de eso estábamos hablando. Si ni siquiera el DANE reconoce que en Colombia hay la cantidad de gente negra que hay, y si se dan el lujo de sencillamente desaparecer de las estadísticas a más de 1 millón de afrodescendientes, cuando ya estábamos mal contados desde el 2005, lo que vemos es un país que no se quiere reconocer en su plurietnicidad, en su artículo 1 de la Constitución del 91, que está cumpliendo ahorita 30 años, ¿cierto? De este país pluriétnico y multicultural. Entonces, por supuesto que es un tema de reconocimiento. También estoy de acuerdo contigo, Javi, en que solamente nos diferencia un color de piel, si hablamos del carácter humano de cada persona, pero nos diferencia también ya la historia. En este punto ya nos racializaron durante 500 años. La diferencia ya existe desde la historia. Nosotros somos descendientes de los africanos que fueron esclavizados. La gente, digamos, blanco-mestiza no carga con esa cruz en su espalda, pero nosotros sí. Entonces me parece que también es importante reconocer tanto lo que nos hace iguales como lo que nos hace diferentes. El respeto por la diferencia es muy importante, porque en este punto no podemos decir, ay, ya todos somos iguales, dejen de hablar de racismo y punto, que eso ya pasó. Decir, sí, somos iguales como ciudadanos, como seres humanos, como personas, pero la historia negra estuvo marcada por la esclavización, que no fue nuestra culpa, nos la impusieron los europeos, ¿cierto? Y aquí también me recojo en lo que dice Yolanda, y es que tenemos que entender que el problema no es ser negro, el problema es ser racista. Ese es un problema que los negros estamos luchando por resolver, cuando el que tiene el problema no es el negro. Nosotros somos las víctimas del problema. El que tiene un problema es el racista. Y lastimosamente en Colombia la gran mayoría de las personas somos, y me voy a incluir, racistas en cierta medida, porque nos enseña una historia que únicamente está enfocada en la película eurocentrada, ¿sí? En Colombia es normal que te digan, como decía Yolanda, ay, tú eres negra, pero eres bonita. Ay, es que tú no eres tan oscura, tú no eres tan negra. Ay, es que las negritas como tú bailan muy bien. En Colombia está normalizado el racismo de una manera tal que te lo dicen como si fuera un halago, ¿no? Pero bueno, para plantear mi solución al respecto, ¿cuál sería? Por un lado, para mí es fundamental que Colombia haga una revisión de la historia oficial que se cuenta en los colegios y en las universidades. Si de mí depende que a Colombia le cambien el nombre del país, ¿sí? Voy a plantear un ejemplo acá. Porque alguien me preguntaba en estos días, Liliana, pero ¿por qué los negros seguimos tan fregados, seguimos siendo pobres en todo el mundo?
Si mira a los judíos, ellos también fueron víctimas de un genocidio, pues los judíos ya tienen plata, ellos están bien, en cambio los negros seguimos mal. Es que todo el mundo conoce la historia del genocidio judío. Todos sabemos que los judíos fueron víctimas de un genocidio perpetrado por los nazis. ¿Quién de aquí lo sabe? Todos lo sabemos. A ciudades como Stalingrado, como Leningrado se les cambió el nombre. Se reconoce a nivel internacional y global que los judíos fueron víctimas de un genocidio. Todos lo sabemos. En cambio, no nos hemos puesto a analizar por qué los negros tenemos el rol que tenemos en la historia de la comunidad actual. La historia negra no se ha contado todavía. Y si me voy más allá, la historia negra no empieza con la esclavitud. ¿Sí? Yo quisiera que hablemos, claro que los negros fuimos esclavos, pero además de eso fuimos el origen de la humanidad. Que los países enseñe la geografía africana, los países de África. La historia, por ejemplo, de Egipto, que cuando los egipcios, que son africanos, construyeron las pirámides de Egipto, los europeos vivían en cavernas. Ni siquiera tenían las ciencias que había en África, que ya para hacer las pirámides había física, química, astronomía y todo este tipo de ciencias. Entonces hay que recontarnos esta historia. La historia de Colombia hay que revisarla, hay que reescribirla. Por mí, como digo, cambiémosle el nombre al país, pongámosle primero Chipchombia 1000 veces, pero no Colombia. Colombia fue un esclavista, Colombia fue un genocida, y reconozcamos también la raíz indígena en esta historia. Entonces, libros de historia incluyentes, que en los colegios se enseñe la historia de África, sus descendientes, no desde trajeron de África a los negros esclavos, sino desde la cuna de la humanidad, desde el aporte de los afros a la construcción de la nación. Que haya muñecas negras, muñecas indígenas, como yo crecí jugando con una Barbie y sintiéndome fea, teniendo en mi mano un referente eurocentrado de belleza. Entonces la Barbie rubia y azul y yo sintiéndome fea porque entonces yo me construí en mi identidad desde el no, desde el yo no soy blanca, desde el yo no soy rubia y no desde el ser. Referentes de identidad, que haya más gente como Yolanda Perea, con muchos seguidores en las redes sociales y menos gente que promueva antivalores. No voy a decir ningún nombre en este momento. Lastimosamente en Colombia, los grandes influencers y las grandes influencias son la gente que más antivalores promueve. Acá tiene todavía mucho más peso y mucha más fama cualquier modelo que una líder social. Por ejemplo, tenemos unos referentes de identidad muy distorsionados y cierro diciendo que para mí eso es consecuencia de lo mismo. Cuando se nos enseñó la colonización, se nos enseñó un sistema de valores distorsionado. Estaba bien esclavizar al africano, pero estaba mal que el negro luche contra el racismo. Entonces yo me declaro antirracista y me dicen loca, resentida, que eso ya pasó, que es el cuento, y nadie condena al esclavista, sino al que lucha contra la esclavización. Entonces, desde que dejemos de pensar que alguien descubrió América, nadie descubrió América. Los africanos del reino de Mali ya habían venido mucho tiempo antes que Cristóbal Colón, pero además aquí ya había gente. Nadie descubrió América, eso es una idea eurocentrada y colonialista. Colombia no se independizó porque se rompió un florero en un momento de efervescencia y calor. Eso fueron años de resistencia negra, con la ayuda de Haití, un país de negros. Las causas de la independencia de Colombia no son la revolución industrial, la revolución francesa, la independencia de Haití, una de las verdaderas causas, la independencia de Cartagena, una independencia de negros, el 11 de noviembre de 1811. Entonces vamos a contar la historia más completa y así tenemos una sociedad que se reconoce en su plurietnicidad y no únicamente en la parte blanca de esta historia que está tan eurocentrada y tan sesgada. Haití, que fue la primera nación del continente que se independizó y que estuvo pagándole a Francia, creo que hasta mitad del siglo XX, lo que le costó ese esfuerzo de independencia, que tiene uno que ya estar viejo como yo y haber leído un poquito para darse cuenta, porque como dice, en ninguna parte le enseñan a uno ese pero eso debería enseñarlo desde la primaria, porque definitivamente, o sea, perdóname te interrumpo, Jaime, pero es que Haití fue el primer país, la única nación negra que estaba en pie para principios del siglo XIX, estamos hablando de Haití se independizó en 1803, cuando toda África estaba invadida y colonizada por Europa, a excepción de Etiopía, ¿no? Cuando toda Sudamérica estaba todavía en la esclavitud. Y hoy en día nos ven en Haití como el país de los pobres, el país de los negros, el país del desastre. Entonces, eso es lo que yo digo, tenemos un sistema de valores que está totalmente distorsionado y eso es consecuencia de la historia esclavista que nos han contado en los colegios. Para mí el racismo se radica reescribiendo la historia colombiana. Es un buen comienzo. Yolanda, usted ha hablado de una cifra de 30.000 víctimas de violencia sexual en el conflicto. Usted sabe de eso, usted lamentablemente es parte de ese ingrato número. En junio del 2020, en un municipio cercano a donde yo estoy, en Risaralda, 7 soldados violaron a una niña en Vera. Aquí estuvo con nosotros en el programa el gobernador
de Pueblo Rico, que es de esa misma etnia a la que pertenece la niña violada. La señora María Fernanda Cabal, que hoy es precandidata por el Centro Democrático, alcanzó a insinuar, creo que insinuar es una palabra muy decente, que la niña había provocado a los soldados y que por tanto ellos habían actuado de esa manera. ¿Qué opinión le merece a Yolanda Perea en su activismo y en su condición la opinión de una persona que podría llegar a ser presidente de la República? Mira, la cifra es de 33.526. En su momento le respondí a la señora Cabal en Twitter, solo que como dice Liliana, las redes sociales de nosotros, los líderes defensores de derechos humanos, que estamos defendiendo la vida desde los territorios, esas redes no crecen, muy puntualmente, incluso tratan de abucharlas y hacerlas a un lado para que no se entere el país de esa desigualdad social, política y estructural de nuestro país frente a lo que reclamamos constantemente. En su momento le salía ruedo a la... Porque a veces personas como esta, que se van a la universidad y se la pasan tirando piedra y solo se enfocan en la materia de cómo llegar al poder, por eso no tienen sentido de pertenencia, ni mucho menos tienen la capacidad estructural de valorar ese otro ser humano, el cual está siendo pisoteado y despojado de sus derechos. Y eso nos pasa con el tema de la señora candidata a presidenta, que puede ser que el día de mañana ahí sí mis redes sociales crezcan y empiecen a tirarme piedras por ahí, porque ahí sí cada una vez que uno sale a decir que está en contra de la forma que piensan y la forma en que, es más, a la víctima se le echa la culpa, y más a víctimas de violencia sexual. Por ejemplo, Colombia tiene, debiera de hacer una reparación simbólica a todas las víctimas en el marco de la violencia sexual, porque lo primero que hacen es decir, ¿por qué lo buscó? ¿Qué lo provocó? ¿Por qué? Además no dicen, oye, vente a ropo, esto no debió pasar, este es un delito, en muchos casos de lesa humanidad, es violencia. Entonces, cuando tenemos personas como esta, que son un referente en el país para mucha gente, y que salga con esto es validar la violencia, y más la violencia sexual en el marco de la niñez, los niños y las mujeres de este país, ¿sí? Es que estar de parte de esos violadores y constantes vulneradores de derechos, donde se tiende siempre a menospreciar y a culpar a la víctima siempre de estos daños. Decirle que siempre, en el caso de las víctimas, nosotros no nos hacemos los que sufrimos los daños, nosotros los sufrimos porque no sabe la vergüenza que es cargar a cuesta estados de culpabilidad que bastante tenemos con la sociedad, pero también ese daño lo que hace es querer que uno desaparezca de sí, pero retomar nuevamente la vida, y gracias a Dios la niña no la desaparecieron, no la asesinaron, y tuvieron la oportunidad de denunciar, mientras que esa cifra que hay más, el doble de esa cifra de mujeres y niñas que no están siendo reconocidas. Si a esto le sumamos el tema de la pandemia, se ha triplicado la violencia sexual contra menores, contra niños y niñas, y que una persona como esta, vuelvo y reitero, haya salido con estas palabras, lo que hace es validar y que el violador siga violando, porque él sí tiene él sí tiene la razón, a él lo provocan todo el tiempo, más la víctima es la que hace el daño, no el violador. Entonces aquí lo que toca es seguir cambiando esos paradigmas y entender que es que aquí Colombia tiene que despertar, y esa gente que está en el poder, que tiene cómo cambiar y que a veces lo que hace es colocarse del lado del victimario y no del lado del pueblo, y una sociedad que ha sido históricamente despojada de sus derechos, toca irla cortando de raíz. ¿Y cómo se hace eso? No votando por gente que dice, por ejemplo, estudian vagos. ¿Y cuándo va, por ejemplo, a crear becas o mecanismo que permita a esos vagos acceder a la educación? Yo estoy estudiando, apenas arranqué, y no porque sea una vaga, sino porque apenas me gané una beca en la Universidad de Santo Tomás gracias al Fondo de Solidaridad para el Futuro. Por eso estoy estudiando. Y no es que no quisiera antes, solo que si trabajaba no podía estudiar y menos me alcanzaba para pagar una universidad. Entonces digamos que son estos
personajes que tienen que empezar a cambiar su mentalidad. Bueno, pero también cómo la van a cambiar si siempre han estado en una zona de confort y no saben qué es necesidad, no saben qué es luchar por la vida, no saben qué es luchar por la inclusión y que te reconozcan como persona. Yolanda, nos quedan 10 minutos de programa y me quedo con usted para preguntarle sobre ese mismo tema. Hubo un acuerdo de paz, hubo una creación de justicia especial para la paz, hubo una comisión de la verdad. ¿Qué papel ha jugado la JEP, que en estos días señaló a las FARC de haber cometido no solamente secuestro, sino de haber practicado, haber puesto a sus secuestrados en una situación de esclavitud? ¿Qué papel ha jugado la JEP en la solución o en el conocimiento o en el acercamiento a la verdad de lo que le pasó a esas más de 33.000 víctimas de las que nos habla? Bueno, ha jugado un papel importante en el sentido de que es un mecanismo que nos ha permitido a las víctimas acercarnos directamente. Cuando se dio el momento del acuerdo de paz, las víctimas fuimos las primeras que salimos a la calle, y en mi caso siempre he dicho, prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia, porque gracias a esos acuerdos, las armas que me colocaron al momento de violarme y que asesinaron a mi madre, no lo harán con ninguna niña más, ni tampoco con una madre. Por el otro lado, el tema que tiene que ver con la G, vuelvo y te reitero, es importante porque nos permite ser un mecanismo directo que nosotras podamos interlocutar y trabajar. ¿Dónde está el tema? Que ya se han entregado más de 30 casos de violencia sexual y hasta el momento no se abre el caso macro de violencia sexual. Y cuando te hablo de 30 casos, no te hablo de a una persona. Por ejemplo, el 2 de agosto del 2018 entregamos 2.000 casos de violencia sexual en una articulación que la llamamos Mi Verdad Cuenta, con Ginette Bedoya y su campaña, la Red de Víctimas y Profesionales y nosotras como mesa. Y el 25 de noviembre, que esta semana que viene va a cumplir un año, entregamos más de 230 casos como Arrópame con tu esperanza ante la G, con la esperanza de que se abra el caso macro de violencia sexual. Seguimos esperando, no porque si hay más de 30 casos donde se muestra la magnitud de la violencia sexual de las mujeres negras, campesinas, indígenas, no se abre el caso de los LGTBI, de hombres también. No se abre un caso de violencia sexual porque es que se siente que la violencia sexual la quieren dejar transversal en la G, y te juro a cada uno de ustedes que cuando a mí me violaron no me dijeron, Yolanda, te vamos a colocar transversal porque de esa forma a mí me violaron y punto. Por lo cual debe haber un caso de violencia sexual como tal para poder trabajar de fondo todas las violencias sexuales que se han sufrido en el marco de no solo la FARC, sino el ELN, también de la policía, del ejército, de todos los sectores armados, tanto legal como ilegal. Sí, tiene mucho trabajo la JEP en todos los frentes. Pero además, Jaime, me parece muy importante digamos, en el análisis de esta discusión que estamos dando. Me parece que la JEP también es un instrumento muy, muy importante para construir la verdad colombiana, histórica, aquella que atañe no solo al conflicto, sino además a la discriminación, a la sentencia premeditada contra muchos sectores de nuestra población. Me parecería muy importante que la JEP pudiera ampliar esa cobertura, ese concepto de la verdad y de la realidad colombiana histórico, para cubrir muchos elementos que ya ha mencionado Edna, Liliana, que son vitales, porque conociendo nuestra historia y reconociéndola con esmero y con esfuerzo, creo que también somos capaces de construir un país mucho, mucho más digno para todos. Sí, yo quería, nos quedan 6 minutos, yo quería tocar un tema, finalmente, un par de temas. El primero es aparentemente una frivolidad. Y es Jaime, perdóname, yo quiero comentar una cosa muy chiquita. Adelante, antes de que cambie del tema de la JEP. Solamente decir que la base fundamental de la esclavización es el secuestro. Más de 14 millones de africanos fueron secuestrados en épocas de la colonia para ser esclavizados en América. Si estamos hablando de esclavización, estamos hablando de secuestro. Esto no es realmente una novedad, pero sí es muy importante que la JEP lo ponga de presente y más en el contexto contemporáneo. Eso es cierto. Quería hablarle de un tema que aparentemente puede ser frívolo. Los televidentes habrán visto el pelo de Yolanda Perea
con unas trenzas de colores maravillosos, y el pelo de Edna Valencia, que es un pelo de negra. ¿Qué papel ha tenido ese emblema del pelo en la defensa de su identidad? ¿Y cómo llegó usted exactamente, Edna, a sentirse como Mabel Lara, por ejemplo, que lo he dicho muchas veces, orgullosa de portar su pelo natural y no tener que someterse a la esclavitud, otra esclavitud del alisamiento por conveniencia social, Edna? Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que la primera presentadora de noticias de América Latina, negra, que salió a presentar un set de noticias con el pelo afro natural, fui yo, gracias a Dios. Y lo hice con esta responsabilidad. En los noticieros gringos se ven muchas, pero totalmente aplanchadas. No, y en Colombia también. La primera mujer afro que presentó un noticiero con el pelo afro natural fui yo en el año 2015, ¿cierto? Y efectivamente parece... Perdóname, efectivamente parece un tema frívolo, pero es mi forma de hacer la lucha antirracista. Mira, nos han convencido incluso de que las características físicas de la negritud son distantes de la belleza, de que la piel entre más oscura es menos bella. Yo, por ejemplo, amaría tener el hermoso color de piel de mi compañera Yolanda, ser una negra ese fototipo se llama fototipo 6. Yo soy como muy café con leche para mi gusto, me encantaría ser más africana en mi fenotipo. Pero mi cabello, que es un 4B, se ha convertido en mi referencia de gritarle al mundo que las mujeres negras somos bellas, que hay belleza en la africanía, y que nos han metido en la cabeza que todo lo que viene de África es malo, que África es pobre, que África es sucia, y que la piel oscura es mala, y que el cabello afro es poco profesional. Para mí lo más importante es lograr que las mujeres negras se vean al espejo y se sientan poderosas. Y por eso mi cabello es una posición política, que ojalá no lo fuera, ojalá fuera solamente cabello afro. Pero como siguen diciéndome que es malo llevarlo, y como sigue siendo parte de mi cuerpo, yo me niego a transformar una característica física de mi cuerpo por razón de un sistema que me dice que la vida es solamente blanca europea. Entonces sé que no hay mucho tiempo, pero de verdad que el tema del activismo estético es tan importante. Así como no queremos que haya mercurio en los ríos del Cauca, no queremos que haya más soda cáustica en las cabezas de las mujeres negras del Chocó, ni del Valle, ni de Nariño. Esto es un tema de salud pública, un tema de clase social, un tema de derechos humanos. Derecho a la identidad, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la recreación, derecho a la salud. Todos esos derechos se ven afectados cuando obligamos a las mujeres negras a renunciar a una parte de su cuerpo, como lo es el cabello, por los estereotipos racistas de la estética. Yolanda, ¿su cabello representa políticamente o va más allá? Sí, no, mi cabello es una forma de resistencia. Yo por primera vez que pisé un país fue en 2013 y fui con mi cabello así. Desde ahí mantengo el cabello así porque siempre es queriendo desconocer a uno. Entonces era como, si vas a salir fuera del país, alízate el cabello. Si vas a ir, mira que es bueno que vayas muy linda. Y yo, sí, bueno, van a ver ahora qué es ser linda. Y de ahí parte el tema de mantener el cabello trenzado, pero además amarillo, azul y rojo, porque primero, para trenzarte el cabello necesitas colocarle tu cabeza a alguien de confianza, porque de ahí parte ese tejido. Pero además nuestra historia, donde nuestras ancestras escondían en sus trenzas, en su forma, en su figura, en su peinado, todo el tema de alimentación o creaban los mapas para escapar. Entonces digamos que todo ese tejido y ese trenzado es de fortaleza y de mujer poderosa en defensa de la vida, por lo cual estoy orgullosa de ser mujer, ser negra y ser colombiana, y eso se tiene que notar donde yo llegue que llegó una mujer negra. Y que a Yolanda se le conoce por todas sus posturas políticas, pero que su cabello, ves a esta mujer sin esas trenzas de colores, es realmente lo que la hace inconfundible su cabello, y pienso que cuando renunciamos a nuestro cabello natural estamos renunciando casi que a nuestro ADN, casi que a nuestra huella dactilar. Es único el cabello de la mujer afro y tiene que ser reconocido como parte de la estética de la belleza a nivel internacional. Una pregunta antes de que Javier nos despida el programa, perdón. Edna, ¿cuál fue el papel suyo en el tema de la película Encanto de Disney? Entendemos que usted tuvo una asesoría, una colaboración con Disney en ese tema, que es una película supuestamente sobre Colombia. ¿En qué consistió el asunto? Bueno, pues yo soy todavía en este momento la consultora de Walt Disney para la película Encanto en todo el tema que tiene que ver con representación afro. Hago parte del equipo
de Cultural Trust, como de confianza cultural de Walt Disney, y mi misión fue asegurarme de que la población afrocolombiana quedara bien representada en la película. Es la película número 60 de Walt Disney y es la primera película de Walt Disney donde aparecemos los afrolatinos y las afrolatinas, que somos 200 millones de personas en este continente, 250 si hablamos también de los afroamericanos. Por primera vez en Walt Disney va a haber gente negra con cabello afronatural, la marimba de Chonta, la selva del Chocó, la guayabera, el sombrero volteado, todas esas características tan interesantes de los afrocolombianos, y Colombia como ese país que engrana esa multiculturalidad de lo que es América Latina, ¿no? Entonces, quisiera tener más tiempo para contarles más, pero básicamente mi función fue asegurarme de que la gente negra, mi gente, quedara muy bien representada en esta película, con un trabajo largo, un trabajo minucioso. Realmente la película está, es decir, la película no es en sí una película, en esencia, decir, los directores no son colombianos, pero realmente sí está muy inspirada en Colombia, y es una película muy fiel a muchos rasgos culturales de Colombia. Para darles un ejemplo, aparece mírelo ahí, el señalar con la boca, aparece el tejo, aparecen las mariposas amarillas de Gabo, aparecen los balcones con bugambiles de Cartagena, las arepas con queso, el ajiaco, el café. Entonces yo pienso que es fundamental, porque de Colombia se ha hablado tan mal, ¿sí? Mr. and Mrs. Smith, esas películas tan horribles que ponían a Colombia como un país únicamente de guerra, todas las series de narcos de las cuales estoy harta y deberían prohibirlas, ¿cierto? Por primera vez tenemos un referente positivo de identidad que va a darle a las nuevas generaciones esa posibilidad de sentirse identificados. Hay niños indígenas, niños y niñas, ¿no? Y niñas, campesinos, afros, de la zona cafetera, de las diferentes etnias, así que esta película realmente refleja esa diversidad étnica de Colombia y me siento muy honrada de tener la oportunidad de trabajar ahí, y también fue una gran responsabilidad, porque esto va a quedar para la historia. Creo que es la única película de Walt Disney que se va a hacer sobre Colombia, y muy honrada de que me hayan escogido para ser la encargada de poner en la pantalla la representación de la comunidad negra en esta película. Bien representados estuvimos. El productor Javier nos ha regalado 5 minutos más. La idea, nosotros tenemos tiempo, la idea es no abusar del tiempo de ustedes y no abusar de Yolanda Perea, que está disfrutando la maravillosa experiencia, una vez más, de estar detenida en un trancón de carretera. Yolanda, una pregunta que no la puedo dejar aquí entre las notas. ¿Para dónde va usted políticamente? ¿Usted va a ser candidata? ¿Ya lo es? ¿Va a ser precandidata? Cámara por la Paz. ¿Quiere la Cámara aquí en el Congreso? ¿Quiere una curul de las víctimas? ¿En qué está trabajando en estos momentos? Bueno, gracias a nuestro querido presidente de la registraduría, estoy inhabilitada para ser candidata a las 16 curules especiales de paz, pero estamos trabajando fuertemente para que otros compañeros lo sean. Porque el acto legislativo dice que todo aquel que haya sido candidato, haya ganado o no por algún partido político con personería jurídica o que la haya perdido dentro de los 5 años, no podrá ser candidato. Pero tanto la registraduría como el presidente separan el texto. Entonces ya queda diciendo, todo aquel que haya sido candidato en cualquier momento de su vida no podrá ser candidato a las 16 curules especiales de paz. Oh, sorpresa, incluso la Corte dice que ni los violadores de niñas y niños pueden tener muerte política, pero sorpresa, las víctimas sí. Entonces, bueno, enmarcado a esto, estamos trabajando fuertemente para que nuestros compañeros y compañeras den la lucha, estén ahí. Bueno, he recibido algunas propuestas para ser candidata al Senado, la estamos evaluando, ¿cierto? Estamos evaluando eso, a ver qué pasa y esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, trabajando fuertemente la paz, la reconciliación y no estigmatización, pero sobre todo en defensa de la vida, que no es nada fácil, pero ahí estamos 24/7. Muchas gracias, Javier. Muy bien, muy orgullosos, tenemos que decirlo claramente, muy orgullosos de tener dos colombianos como ustedes acompañándonos en este quehacer constante de reconstruir la visión del país. Tenemos que reconciliarnos de manera inmediata, absolutamente todos, desde nuestros rincones, desde nuestros corazones, desde nuestros pecados, desde nuestros temores. Tenemos que empezar a encontrar el camino de la reconciliación. Yo me siento muy orgulloso de estar junto a ustedes en este programa y de tener a ustedes como conciudadanas de este hermoso país. Felicitaciones a Edna por todo su valor y todo su empeño, y felicitaciones sobre todo a Yolanda, que ha sabido levantarse después de tantos golpes y sigue dando
el canto de lucha constante por el derecho de las mujeres a tener dignidad. Felicitaciones a las dos. Edna tiene el micrófono cerrado. Gracias, no, yo solamente quería por un lado invitarlos a todas, todos y todas a que nos sigan en las redes sociales, porque de verdad que yo vengo muy preocupada viendo cómo la gente con más seguidores en Colombia es una gente que promueve muchísimos antivalores, incluso que promueven el racismo como tal, ¿sí? Es que no me voy a poner a decir nombres, pero es muy fácil de identificar de quién podemos estar hablando. Y por otro lado, entonces, bueno, mis redes sociales, @EdnaLiliana _EDNA, Edna Liliana _ en Instagram, ahí me consiguen y me pueden escribir lo que necesiten con mucho gusto. Pero realmente la intervención era para felicitarnos a ustedes, felicitaciones Jaime, felicitaciones Javi, porque es que muy poca gente no afro se les envía hablar de racismo. Muy poca gente que no se ve afectada en su propia piel, que no vio la experiencia de vivir en un cuerpo racializado, quiere hablar de esto. Es como, ay, el racismo no, ellos son unos resentidos, ellos son unos locos, es que los negros se autodiscriminan, es que el problema son ellos, y eso es una forma de rebotar la pelota y no asumir la responsabilidad que tenemos como nación y como sociedad en este tema. Entonces, a mí sí me gustaría que cada vez haya más medios de comunicación dispuestos a hablar de esto. Al contrario, las periodistas que hablamos de esto muchas veces nos callan, igual que las lideresas sociales como Yolanda. Entonces, un aplauso para Javi, para Jaime y para ustedes que para CNN Plus, que ha querido poner sobre la mesa este tema, y ojalá sigamos debatiendo sobre los temas raciales en Colombia. Muchas gracias, bueno, Edna, muchas gracias, Yolanda. Bueno, yo les quiero decir que por favor en YouTube, yo acabo de abrir mi canal de YouTube, se llama La Rejuntancia de Yolanda Perea, y ahí hace poco subimos un video sobre imágenes racistas, reaccionando a imágenes racistas con Gabriela Tafur, sobre cómo lo que decía al principio la compañera, se pintan de negro para poder, digamos, burlarse de nosotros. Muchos dicen, no, es una forma de reivindicar, para reivindicar, a mí me gusta. Yolanda, lo tuvimos al exactamente. Principio. Ah, bueno, entonces digamos que es para que por favor sigan el canal de YouTube. En Instagram estoy Yolanda_Perea_Mosquera, y en Twitter estoy como @YolaPerea. Y síganlos, y ahí estamos 24/7 en defensa de la vida. Liliana, por favor, espero me puedan dar tu número, que necesito un consejo de ti sobre algo que estamos por ahí organizando. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, y de verdad por permitirnos colocar la palabra, hacer rejuntancia y arropar la esperanza de que juntos y juntas podemos construir un país mejor. Sí se puede. Gracias, muchas gracias, adiós. Adelante, un abrazo a todos. Chao. Chao. Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. CNC Plus, la plataforma informativa que integra a Colombia, la mayor red de canales locales del país. Cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia.